Oh Sión, tu gran destino cumple, que Dios es luz al mundo proclama, que el Hacedor de las naciones quiere que nadie muera en densa oscuridad. Alegres nuevas al mundo dad, nuevas de redención, de amor y libertad. Ve cuántos miles yacen todavía en las oscuras cárceles del mal. No saben que de Cristo la agonía fue para darles vida celestial. Alegres nuevas al mundo dar, nuevas de redención, de amor y libertad. Es tu deber que salves de la muerte las almas por las cuales Él murió. Sé fiel si no culpable quieres verte, de que se pierda lo que Dios compró. Alegres nuevas al mundo dar, nuevas de redención, de amor y libertad. Tus hijos manda con el gran mensaje, con tu caudal impulso a ellos da. En oración sustenta fiel sus almas, que cuanto gastes Cristo pagará. Alegres nuevas al mundo dad, nuevas de redención, de amor y libertad. Muy buenos días, mis amados en el Señor, mis hermanas, hermanos en Cristo. Reciban un saludo fraterno en esta mañana, deseando como de costumbre que el Señor les esté bendiciendo, que la gracia de Dios esté trayendo a su pueblo todo fortaleza, vigor, salud, paz también en el Señor, y que todos los recursos de la gracia de Dios estén siendo derramados sobre vuestras vidas. Reciban este saludo en esta jornada, dando gracias a Dios en primer lugar por toda gracia, por toda sabiduría, por toda capacidad que viene de lo alto para poder desarrollar diversos temas a través de estos medios, en estos tiempos en que estamos todavía privados de aquella antigua libertad que gozábamos de poder congregarnos e interactuar de una manera
mucho más directa. Seguimos aprovechando estos medios, en el caso de quien habla, para compartir la palabra de Dios, siempre deseando contribuir, siempre deseando otorgar, facilitar, ayudar, colaborar desde la perspectiva de la experiencia cristiana, pero principalmente con una visión de la palabra de Dios. Así es que en este espíritu de compartir y de contribuir en la obra del Señor, quiero compartir con ustedes una serie de reflexiones que no van a estar solo en este video, sino que creo que van a generar varios videos que poco a poco voy a ir grabando y subiendo en el canal con la finalidad de mirar los detalles de lo que dentro del mundo evangélico principalmente conocemos popularmente como la Gran Comisión. A través de una mirada a estos pasajes bíblicos que hablan de la Gran Comisión, vamos a poder abordar temas sobre los que me han consultado y sobre los que escribir es bastante largo. No tenemos tampoco desarrollada la costumbre de leer mucho, pero creo que por estos medios audiovisuales se hace un poco más fácil también expresar y se pueden ir retomando, ¿no es cierto?, los videos, escucharlos con más calma y de esta forma ir desarrollando también un mejor entendimiento de los diversos temas. Todos estos son temas inherentes a la vida de la iglesia, a la vida cristiana, así es que tengo la certeza de que serán asuntos de bendición y fortaleza para los que puedan ver estos trabajos con la ayuda del Señor y para la gloria de Dios. La palabra del Señor nos habla de este pasaje que en las ediciones bíblicas que manejamos nosotros, principalmente la versión Reina Valera 1960, tiene un subtítulo estos versículos y este subtítulo es el que conocemos como la Gran Comisión. Dos citas en los evangelios nos hablan de ella. Quiero leerlas y sobre la base de estas dos citas y algunas otras complementarias, ir abordando las distintas temáticas que se dan dentro de esta gran comisión. Voy a partir leyendo la cita del Evangelio escrito por Mateo, capítulo 28, del versículo 16 al versículo 20, con el cual también se concluye el Evangelio de Mateo. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la primera cita en el orden del Nuevo Testamento que se titula La Gran Comisión. La segunda, que lleva el mismo título, está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, y no tiene el mismo título, pero podríamos decir que es un título sinónimo. A partir del versículo 14 hasta el versículo 18, esta porción tiene por título Jesús comisiona a los apóstoles. Dice así: Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón,
porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Sobre la base de estas dos citas bíblicas, deseo, con la ayuda del Señor, con la gracia de su Espíritu, abordar, como dije, diferentes temas. Si ustedes allí, en la tranquilidad que puedan tener dentro de esta nueva normalidad, como se dice hoy día en este lenguaje pandémico que tenemos, en esta nueva normalidad, ustedes pueden volver a repasar estas lecturas bíblicas para darse cuenta que tenemos que abordar temas relacionados con el bautismo en agua, con la acción y el mover del Espíritu Santo en la iglesia, con la acción o la labor de enseñar, de formar discípulos, discipulado, y también abordaremos asuntos relacionados con nuestra interacción personal con nuestros semejantes, todo dentro de lo que conocemos como la Gran Comisión. Más de alguna vez en mis predicaciones, en el antiguo orden que teníamos o en la antigua normalidad que teníamos, es decir, en los púlpitos, en el templo, en la clase o en los grupos donde el Señor por misericordia también me ha tenido, más de alguna vez he preguntado a mis oyentes: hermanos, ¿cuál es la gran comisión? Casi todos al unísono responden: id por el mundo y predicad el Evangelio. Eso es verdad, lo acabamos de leer. Marcos lo expresa de esa forma: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero de tanto acuñar solo esa frase o solo esa parte, hemos de alguna manera o dejado de lado o descuidado de algún modo las otras labores o las otras implicancias o los otros trabajos que incluye también la Gran Comisión, como ya he dicho. Predicar, enseñar, formar discípulos, bautizar. Al menos hay 4 tareas allí que tienen que ver con la Gran Comisión. Dentro de todo esto, podríamos decir, dentro de este paquete de actividades relacionadas unas con otras en el desarrollo de la Gran Comisión, vamos a mirar en primer lugar una pequeñísima palabra que tiene una trascendencia muy importante. En esto abro un paréntesis para poder decir y comentarles: toda la palabra de Dios es útil y está allí con un propósito, con un trasfondo, con un significado. No en vano el Señor expresó esto con las palabras de que ningún acento, ninguna tilde, ninguna letra de su ley, de su palabra, pasarían o quedarían en el olvido. Nosotros tenemos que aprender esto. Todo lo que está escrito en la Biblia tiene un trasfondo importantísimo. No es parte de un relleno literario con el cual el autor quiso un poquito ponerle o no halló qué más escribir, entonces le agregó. Todo lo que tenemos allí es palabra de Dios. Así que pongamos atención a esta primera parte de la Gran Comisión. Id, por tanto, id, esa pequeñísima palabra, 2 letras que conforman una voz, un sonido, id, tiene una trascendencia porque la acción de
id está ligada, ¿no es cierto?, al movimiento. No es una palabra muy usada por nosotros hoy día, los de habla hispana, en el español moderno que hoy día estamos siempre utilizando. Usted no le dice a un hijo, id a comprar el pan. Habitualmente, si usted los manda, les dice, anda a comprar el pan. O vayan a hacer esto, o vayan a hacer lo otro, o anda a tal lugar. Así que ese español moderno o más popular, que es el que usamos nosotros, nos da también la clave para entender que esa palabra en la Biblia, id, implica desplazamiento, movimiento. Si nosotros llevamos esa palabra al contexto de lo que los discípulos están escuchando del Señor, del contexto en el que han vivido los discípulos, y nosotros ampliamos la mirada a través del panorama bíblico y lo miramos a través del contexto del Nuevo Testamento, de la Biblia, del ministerio de Jesús, vamos a comprender que lo que el Señor está ordenándole a sus discípulos es a tener una predicación del Evangelio basada en una forma de vida. Id, anda, mientras te desplazas, mientras vives tu vida como habitante de esta tierra, ahora que tú eres transformado, cambiado, ahora que eres discípulo, anda y vive esta vida y con esa forma de vivir debes predicar. Nosotros, en nuestro entorno más local, hablamos del evangelismo en Chile, principalmente del evangelismo a través del movimiento pentecostal. Asociamos la predicación del evangelio con los grupos que salen a predicar a la calle en nuestra antigua normalidad. Ahora hay una nueva normalidad, no sabemos cómo va a quedar esto en el futuro, pero por lo menos por más de 100 años en Chile, el movimiento pentecostal ha predicado al aire libre, a la calle, a viva voz. Y tenemos naturalmente la inclinación a pensar que cuando el Señor dice id por el mundo y predicar el Evangelio, se refiere solamente a esa forma. Yo debo aclararles que esa forma es una inspiración del Espíritu en bien de la obra, como inspira también el Espíritu otras formas y maneras, tales como las campañas evangelísticas, una repartición de literatura cristiana que llamamos nosotros tradicionalmente tratados bíblicos, puede ser la predicación también persona a persona, en lugares públicos, etc. Pero el Señor en su palabra no está diciendo vayan al grupo de la calle o vayan puerta a puerta. No dice vayan por el mundo repartiendo tratados. Dice id. Y esa palabra id nos lleva al contexto de vivan, muévanse con un estilo de vida que resulte en una predicación. Esto es Biblia y Práctica, un canal en YouTube que nos abre una puerta a entender el cómo se hace lo que la Biblia dice. No es solo una cuestión de memorizar, no es solo una cuestión de tradición, no es solo un asunto de teología sistemática, no es solo un asunto de exégesis o de hermenéutica y otras disciplinas. La Biblia es un asunto de llevarla a la práctica, al día a día, y en eso tenemos que ser lo más sencillos y claros posibles para poder aprender y compartir con otros lo aprendido y contribuir a que se practique la Biblia. Esto es el trasfondo de esta sencilla palabra, ir por el mundo mientras desarrollan su vida con su nuevo estilo de vida, al estilo divino, basado en la palabra de Dios, ustedes predican. Voy a ilustrar esto con una sencilla experiencia vivida hace algunos años aquí en mi iglesia. Una hermana de muchos años en el Señor
aunque joven todavía, fue llamada por el Señor a su presencia. Durante su velatorio tomó en algún momento la palabra una de sus vecinas, no convertida, pero que dejó un testimonio que yo por lo menos no he olvidado. Ella dijo: lo que más lamento de la partida de mi vecina es que no voy a poder escuchar más los cánticos, las canciones que cantaba mientras desarrollaba sus actividades hogareñas. Ella nunca supo que cuando se ponía a cantar, yo pegaba mi oído a la pared para escuchar lo que cantaba, porque esos cantos, esas canciones, decía ella, me traían paz. Ahora que ha muerto, me queda este vacío. ¿Quién va a cantar? Esta simple experiencia de la vida real ilustra lo que es ir por el mundo. Ilustra que el llamado básico, primario del Señor es a que ustedes y yo y todos los que hemos por misericordia de Dios tenido un encuentro personal con Cristo, vayamos con nuestras vidas predicando el Evangelio. Esa es la primera predicación y la predicación permanente que debiéramos todos desarrollar todos los días. Las demás formas de predicar el Evangelio son correctas, son inspiración de Dios, son provechosas, han traído una tremenda bendición de Dios a las iglesias, pero son parte de la programación. Y a esto es lo que quiero llegar. La predicación del Evangelio permanentemente no puede ser una cosa programada. Usted no puede anunciar el Evangelio de 6 a 7, de 8 a 9 o de 10 a 11, o los lunes, los miércoles y los viernes, o un mes sí y otro mes no. La palabra de Dios nos indica que debemos anunciar permanentemente, todos los días, el Evangelio. Id mientras se mueven, mientras se desplazan, mientras desarrollan su andar diario, debemos nosotros predicar la palabra de Dios con nuestra conducta. Voy a ilustrar un poquito esto con alguna otra experiencia que me tocó vivir. Personalmente, esto lo aclaro de inmediato, es una visión personal. Yo no predico en los lugares donde voy a trabajar. Primero porque entiendo que el Señor me abre una puerta para trabajar, no para ir a predicar. Yo no llevo ignarios, no llevo Biblias, ni llevo nada que me identifique con mi fe. Lo que sí llevo y procuro llevar siempre y lucho, al igual que usted, por mantener una conducta propia de un cristiano, aunque no llego diciendo que soy cristiano, a pesar que me ha tocado trabajar en ambiente absolutamente mundano, donde no hay ningún otro cristiano más, en donde el lenguaje es ajeno a toda moralidad, donde la música a todo volumen no tiene nada que alabar a Dios. Sin embargo, en esos campos de lucha y de batalla a veces, que es la vida laboral, yo por lo menos no voy con esa disposición a predicar, pero sí voy consciente de que como hijo de Dios debo también llevar una conducta de vida que por sí misma predique. En esto una vez me tocó enfrentar una situación. Estaba yo en cierta labor en un puesto de control, y en ese puesto de control había que ser hombres de mucha autoridad para exigir el cumplimiento estricto de las normas de seguridad. Entre ellas había una en particular cuyo incumplimiento significaba el despido tanto del operador como también de la empresa que prestaba los servicios. Así que era un asunto bastante delicado aquel.
En uno de mis turnos, mientras yo estoy haciendo parte del trabajo de control que hacíamos entre varios, era un equipo de control, un operador infringe esta norma. Es sorprendido, es llamado, es retirado del servicio a un lugar aparte junto con la máquina que operaba y se formó un comité, jefe de seguridad, supervisor de campo y los operadores de seguridad en el turno, entre ellos el que habla como controlador. Y bueno, surgió toda la discusión y todos concluyeron, me incluyo en ello, todos concluimos que lo que el reglamento establecía era que había que notificar esto por correo y que luego vendría la sanción máxima, que era el despido del operador y también la caducación del contrato de la empresa que prestaba servicios con esas maquinarias. Sin embargo, en medio de toda esta discusión que había allí, si correspondía, si no, en fin, si se le daba otra oportunidad, etcétera, etcétera, el jefe me mira y luego dice a todos: vamos a dejar este asunto en don Nelson, porque él es el que estaba controlando a esta persona con su equipo a través del sistema computacional. Así que, don Nelson, vaya y hable con este señor y usted decida. Me envía el jefe, como estaba diciendo, me envía el jefe y me dice: don Nelson, vaya donde esta persona y usted decida si le va a dar una nueva inducción fuerte, severa, o si lo va a reportar para que se vaya. Así es que pusieron en mí esta difícil situación, todos quedaron pendientes de lo que yo iba a hacer. Y como esta persona estaba a unos 200 metros de distancia de la oficina donde nosotros estábamos, cuando salí, en mi corazón, en mi mente, clamé a Dios y dije: Señor, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Qué es lo que debo hacer? Esta persona ha caído en una grave falta, en una grave infracción. El reglamento dice esto y ahora me mandan a mí a decidir, cuando el que debió haber decidido en definitiva era el jefe. Pero el jefe parece que quiso lavarse un poco las manos. Y terminé diciendo: Señor, ¿qué harías tú en mi lugar? Mientras caminaba, el Espíritu de Dios habla a mi corazón. La voz del Espíritu me inunda y me dice: tienes que hacer lo mismo que yo he hecho contigo toda tu vida. Hace una pausa la voz del Espíritu y luego me dice: misericordia quiero y no sacrificio. Tuve que contener mi emoción, mis lágrimas, porque de inmediato comprendí que lo que el Señor me decía era que tenía que actuar con misericordia, así como yo mismo muchas veces he cometido infracciones y algunas serias infracciones a la ley de Dios. Y Dios, en su misericordia, me ha llamado, me ha dicho: tienes que aprender, esta es tu disciplina, no lo vuelvas a hacer, levántate y camina. Lo mismo tuve que hacer yo con esta persona. Él estaba incluso sentado, apoyado en el suelo, en una de las estructuras de su máquina, muy derrotado, muy complicado, porque entendía que la sanción era gravísima. A lo que yo le dije lo que tenía que decirle respecto de una nueva inducción. Le dije: maestro, le dije, nunca más vuelva a cometer esta falta. Ahora levántese, suba a su máquina, vuelva a operarla y espere el turno para que pueda hacer ingreso a la faena. Por supuesto que al hombre le volvió la vida al rostro, la esperanza, y nunca se olvidó del gesto. Un día nos encontramos en el devenir del trabajo y me preguntó: ¿usted es cristiano? Y ahí yo sí, le dije yo, por misericordia de Dios. Lo sabía, me dijo.
porque cualquiera de sus colegas que hubiese tomado este asunto en sus manos me hubiese echado del trabajo. Pero lo que usted hizo no es suyo, me dijo, y yo sabía que usted era cristiano. Al tiempo, alguna vez este jefe, quedamos a solas, y me dice, ¿sabe por qué yo lo comisioné a usted para que usted decidiera sobre esta situación? Le dije, no, la verdad es que nunca le he preguntado. Bueno, me dijo, lo comisioné a usted porque se nota que usted es un hijo de Dios. ¿Y cómo sabe usted eso? Bueno, me dijo, yo hace 60 años que dejé la casa de Dios, me dice. Soy hijo de padres cristianos. Era un hombre ya mayor. Y hace 60 años que abandoné la iglesia. Me crié en la escuela dominical y me da una tremenda y gran sorpresa. Para que usted sepa, me dijo, y tenga una idea, yo soy sobrino del que alguna vez fue su superintendente José Luis Silvaraya. Así, hermanos, quiero graficar de alguna manera el hecho de que nosotros debemos ir por la vida cotidiana predicando el Evangelio, con nuestra forma, con nuestra manera. Alguna vez un amado pastor le escuché graficar esto con un ejemplo muy sencillo pero muy cotidiano también. Cuando usted va a ubicar la dirección de alguien, el mejor lugar donde usted puede ir a preguntar es en el almacén de la esquina, porque ahí todo se sabe. Entonces, usted va y pregunta por X persona y va a saber de inmediato si X persona da o no testimonio de su vida cristiana. Porque alguna vez a él le tocó, fue y preguntó por X persona y le dijeron, ah, sí, el cara de tanto, le dijeron. Otra vez le tocó lo mismo en otra parte con otra X persona y allí el pastor pudo hacer la comparación y sacar esta enseñanza también, porque también fue al almacén y preguntó por la dirección de fulano de tal y alguien le dijo, ah, sí, el evangélico, vive acá a mitad del pasaje, en la tercera casa. Entonces, hermanos queridos, hermanas, cuando la palabra de Dios nos dice id por el mundo, nos está indicando primero que debemos ser capaces de predicar con nuestro testimonio. Esto en la práctica no siempre es tan sencillo. Es fácil predicarlo, es fácil decirlo a la cámara, es fácil escribirlo, es fácil leerlo. Tiene sus dificultades, porque en medio de todo esto nosotros vivimos la vida cotidiana. Y la vida cotidiana siempre está marcada por esta lucha que tenemos entre la ley del Espíritu, como dice Pablo a los romanos, quiero hacer la ley del Espíritu, lo que es correcto, pero hay algo en mi interior, una ley, la ley de la carne, del cuerpo, la ley de la naturaleza humana que me tira para abajo y muchas veces termino haciendo lo que no quiero en vez de hacer lo que quiero. Parece un trabalenguas ahí del apóstol Pablo, pero en realidad es como un rezongo, es como una rabieta de impotencia que el apóstol deja entrever de que aún él o ellos, como esa generación especial tan llena del Señor, tenían esas luchas tan grandes. ¿Cuánto más nosotros, que vivimos muchas veces sujetos a tantos vaivenes de la vida cotidiana? ¿Cuánta más nos será nuestra batalla por tratar de dominar el carácter, dominar, ¿no es cierto?, nuestras formas de ser que todavía tienen que madurar, que tienen que crecer y que tienen que cambiar? Mis amados en el Señor, esto es en sí la primera parte que quiero reflexionar con ustedes sobre la gran comisión. Ir por el mundo. Luego viene una segunda parte, que es predicar el Evangelio, anunciar. Predicación es anuncio. ¿Qué vamos a anunciar? Y esto es importante, porque no siempre anunciamos el Evangelio. A veces anunciamos nuestras propias ideas
nuestra propia experiencia. Muchas veces anunciamos lo que nosotros hemos logrado vivir y sin mala intención terminamos dejando de lado el Evangelio y terminamos predicando nuestra forma, nuestra manera, terminamos predicándole a otros lo que a nosotros nos parece. Es importante que miremos el detalle de la palabra. Ir por el mundo, vivan como cristianos y anuncien, ¿qué cosa? El Evangelio. Eso es lo que hay que anunciar, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son gratas nuevas. Y nosotros de alguna forma creo que podremos comprender que no siempre nuestro anuncio resulta grato. A veces anunciamos juicio, anunciamos prejuicios, a veces anunciamos fórmulas acuñadas por el tiempo, la tradición, la costumbre. A veces llegamos a extremos de acuñar doctrinas según las experiencias de algunas personas, de algunos hermanos o hermanas. Y hacemos de esas experiencias, que a veces son particulares, del fuero personal, del círculo íntimo de una familia, en doctrinas casi cardinales para el resto de la iglesia. Es importante que en esto tengamos un especial cuidado mayormente cuando anunciamos el Evangelio. Son gratas nuevas de salvación. Es decir, es un anuncio agradable, lo que quiere decir que es un anuncio con esperanza. Caemos en errores. Yo creo que esos errores en la gran mayoría de los casos son errores de inocencia o de ignorancia por falta de formación, porque generalmente nosotros más bien copiamos más que aprendemos. Por eso muchos de nosotros decimos, mire, a mí me formó el pastor tanto, me formó el guía tanto, o como decía mi jefe, o como decía mi papá, mi mamá, o mi abuelo, mi abuelita me formó así en el Evangelio. Pero nosotros no tenemos que formarnos por doctrinas heredadas, sino por las doctrinas plasmadas, impregnadas en la palabra de Dios, en la Biblia. Pero siempre tenemos esa misma inclinación y esa debilidad. Es más fácil copiar que aprender bien. Pero en esto tenemos que poner empeño, mis amados hermanos en el Señor, en aprender correctamente a anunciar el Evangelio de la paz, de la esperanza. A veces terminamos diciendo que ni los homicidas, ni los mentirosos, ni una serie de conductas propias del hombre sin Dios, ninguno de ellos entrará al reino de los cielos. Y hacemos de eso nuestra predicación. La pregunta es, bueno, si usted me está diciendo que ninguna de esas conductas que están presentes en mí pueden entrar al reino de los cielos, ¿para qué me invita? ¿Para qué me anuncia? Y es allí donde nosotros tenemos que poner cuidado en el detalle. Es cierto, la palabra de Dios dice, el Señor lo dice en su palabra y en los evangelios. Ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los ladrones, ni ninguna otra forma de pecado entrará, tiempo futuro, entrará. ¿A dónde? Al reino de los cielos. Y aquí entramos en una materia un poquito más doctrinal y más de estudio bíblico, aunque la voy a abordar de una manera bastante sencilla para que no resulte tan tedioso o enredoso comprenderlo. En la palabra de Dios tenemos que establecer una clara diferencia entre reino de los cielos y reino de Dios, que no son lo mismo, aunque no son opuestos, pero no son lo mismo. Ustedes recuerdan la predicación de Juan el Bautista: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El propio Señor Jesucristo también lo dice: el reino de los cielos se ha acercado. Los discípulos fueron enviados a predicar: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir esta frase, el reino de los cielos se ha acercado? Esta es una frase dirigida al pueblo de Israel,
a los israelitas que esperaban el advenimiento del Mesías, como el establecimiento del reino de los cielos, precisamente. Lo que pasa es que ellos esperaban a un rey poderoso, un rey que los librara del yugo romano. Ellos no lograron nunca comprender la trascendencia espiritual que todo esto tenía. Pero la palabra de Dios tenía que cumplirse. Por eso es también que la palabra del Señor nos recuerda, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero cuando vino se les ofreció. Por eso la expresión, el reino de los cielos, lo prometido a Israel, se acerca. Esta expresión española, castellana, se ha acercado, viene de las palabras griegas que indican la acción de ofrecimiento. Es como en un banquete o en una comida, se acerca, ¿no es cierto?, un bandejero, un mozo, decimos también en algunas ocasiones, con una bandeja, trae unos sándwiches chiquititos que llamamos canapés aquí, unas cositas pequeñas, ¿no es cierto? Se acerca y le extiende la bandeja y le dice, ¿quiere? ¿Se sirve? Le ofrece. Usted decide, yo decido si tomo uno o dos o no tomo ninguno. Es lo mismo que ocurre con la predicación de Juan el Bautista del Señor y los discípulos, diciéndoles a Israel, el reino de los cielos se ha acercado, aquí está, ¿lo quieren? Los israelitas simplemente dijeron, no lo queremos. Ahora, a ese reino de los cielos no podrá entrar, así lo dice la palabra del Señor, que al reino de los cielos no entrará ninguna de estas conductas pecaminosas. Ese reino de los cielos rechazado aquí por Israel todavía no ha vuelto y va a volver. Cuando el Señor venga en su segunda venida, ya con la iglesia de retorno a la tierra, Él viene para establecer precisamente lo que hace más de 2000 años atrás rechazaron los israelitas. Va a venir a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Él como Rey de Reyes, Señor de Señores, la iglesia junto con Él. Va a venir a gobernar 1000 años. El reinado milenial de Cristo es el reino de los cielos, ancestralmente prometido, rechazado en primera instancia por Israel en la primera venida del Señor, pero ahora vuelve por segunda vez, y esta vez sí los israelitas van a recibirlo como su Rey, como su Salvador, y sí van a comprender que ese es el reino de los cielos que ellos tenían que haber recibido antes. A ese reino de los cielos no entrarán estas conductas, ni mentirosos, ni adúlteros, ni fornicarios, ni ninguna forma de pecado. No entrarán. No entrará la idolatría, conductas cerradas, nada de lo que hoy día vemos. Alejado de Dios va a entrar a ese reino. Pero cuando Nicodemo va a entrevistarse con Jesús y tiene este intercambio de palabras con el Señor, de donde desprendemos esta frase tan particular del nuevo nacimiento, y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, porque si no hay un nuevo nacimiento, Jesús dice, no puedes ni ver ni entrar en el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Es el reino en el que estamos viviendo ahora, de carácter espiritual, invisible, es la vida del Evangelio de la gracia. A este Evangelio sí pueden ser llamados todos los que tienen estas malas conductas. Escuche bien, no se confunda, lo voy a volver a repetir. Al Evangelio de la gracia, al reino de Dios en la tierra, espiritual, invisible pero real, del cual somos parte nosotros, están abiertas las puertas e invitados para que entren todos los seres humanos, homicidas, mentirosos, fornicarios, adúlteros, ladrones, etcétera, idólatras, todos. Usted tal vez pueda estar sorprendido con esto, pero espérese, no se sorprenda todavía. Están invitados a entrar para que aquí reciban transformación. No están invitados a entrar aquí para que aquí sigan practicando el pecado, para que aquí sigan con las prácticas
carnales, inmorales y antidios que tienen, sino que a través del nuevo nacimiento experimenten un cambio de vida y puedan conocer la verdadera vida que agrada a Dios. Usted ha experimentado de eso, yo también. Lo que pasa es que a veces con los años que han pasado en que hemos vivido en esta gracia, nos olvidamos que nosotros también traíamos serias malas conductas de nuestra vida pasada. Pero cuando el Señor nos salió al encuentro y provocó en nosotros este nuevo nacimiento, entonces algunas cosas cambiaron de inmediato y otras han ido cambiando con el tiempo, con la madurez, pero ya no somos los mismos libertinos que éramos antes. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos que anunciar esta gran oportunidad, esta grata nueva. ¿Es usted homicida? Venga al Señor. ¿Es usted un estafador, una estafadora? Venga a Cristo. ¿Tiene usted conductas sexuales contra la naturaleza humana? Venga al Señor. Sí, hay que llamarlos a todos. ¿Vive usted como la mujer samaritana, quizás de adulterio en adulterio? Venga a Cristo. No para que aquí siga practicando lo mismo, no para que nosotros nos convirtamos a las prácticas suyas, sino que para que usted tenga en su vida un cambio que provoca el nuevo nacimiento, el encuentro con Cristo el Señor. Aquí hay esperanza. ¿Está usted abrumado o abrumada de la vida que lleva? Venga al Señor. En el reino de Dios pueden entrar para ser cambiadas todas las vidas de los seres humanos. Al reino de los cielos, que una vez se ofreció, que Israel rechazó, pero que va a volver en el reino milenial de Cristo, a ese reino, a ese orden mundial de gobierno, Cristo como Rey de Reyes, Señor de Señores, estas cosas no entrarán. Allí la puerta se cerrará. Allí el que sea un mentiroso y quiera decir yo quiero entrar al reino milenial de Cristo, le van a decir que no. Pero ahora en el tiempo de la gracia, mientras está el reino de Dios entre los seres humanos, sin banderas, sin fronteras, ¿no es cierto?, como es la iglesia de Cristo en la tierra, como es el cuerpo del Señor en la tierra, todos están llamados. Por lo tanto, es allí donde debemos aprender a predicar ese evangelio, el evangelio de las gratas nuevas. Dos cosas hemos abordado en este trabajo, en este primer video. Voy a abordar otras más en otras etapas para no hacer de todo esto un solo video compacto que pudiera de alguna manera también ocupar mucho tiempo de ser escuchado principalmente más que visto. Lo importante es que usted pueda recibir. Así que voy a dejar aquí las reflexiones sobre el ir y sobre el predicar el Evangelio al mundo. En una próxima sección, en otro video, voy a seguir con los otros puntos y temas que la Gran Comisión nos otorga. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Los invito a seguir escuchando la palabra de Dios. Amén.